Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana. Y hoy iniciamos nueva lección, un nuevo trimestre. Y pidiéndole a Dios que nos ayude para entender el mensaje que, que tendremos en estas 13 lecciones. Creo que fue interesante estudiar el libro de Marcos. Ahora yo sé que va a ser de bendición estudiar el libro de San Juan, temas del Evangelio de Juan. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado y nos ha bendecido. Gracias por su amor y su misericordia. Gracias porque a pesar de que no somos buenos, usted es bueno para con nosotros. Ayúdenos, Señor, lo necesitamos. Y por favor, que usted pueda perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y que al estudiar esta lección pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Por favor, quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tan buenas decisiones has tomado? ¿Alguna vez te has equivocado? Probablemente que has fallado. Probablemente que has hecho cosas que no tenías que haber hecho. Probablemente que pensaste cosas que no debiste haber pensado. ¿Y qué tal en el matrimonio? ¿Tomaste la mejor decisión? ¿Fue buena decisión? Es interesante que al estudiar esta lección podamos entender todo lo que Dios hace, lo que Jesús hace y lo que el Espíritu Santo hace. Nuestro versículo para memorizar esta semana se encuentra en el libro de San Juan capítulo 20 versículos 30 y 31. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús, el Hijo, es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. ¿Por qué escribió Juan su evangelio? ¿Quería enfatizar los milagros de Jesús o algunas de las enseñanzas específicas del maestro? ¿Por qué escribió lo que escribió? Probablemente que es cierto que él dice que podían haber muchísimas cosas que podía haber escrito, pero no están escritas. Bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo, Juan explica por qué dice, aunque podrían escribir muchas cosas más sobre la vida de Cristo en San Juan 21-25. Los relatos que incluyó se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. San Juan 20:31. Esta semana vamos a estudiar y examinar algunos de los primeros milagros de Jesús, desde cómo convirtió el agua en vino en una boda, hasta cómo devolvió la salud del hijo enfermo de alguien, pasando por la curación del hombre en el estanque de Bethesda. Juan llama señales. Todas estas fueron señales, ¿verdad? Y vamos a pasar rápidamente a San Juan capítulo 2 versículo 1 al 11. ¿Qué encontramos aquí? Es muy interesante, ¿no? Lo primero que encontramos es que Jesús fue invitado a una boda. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. La importancia para el ser humano es que en tu vida lo primero que tienes que hacer es invitar a Jesús. También podemos ver la importancia que tiene que Jesús empieza su ministerio en unas bodas. Yo siempre he dicho que bendito es este matrimonio, bendito es esa pareja que invitó a Jesús a su fiesta. Y yo quiero hacerte una pregunta. Cuando tú ibas a tomar la decisión de casarte, ¿invitaste a Jesús? Cuando tú tomaste la decisión de andar con el novio o la novia, ¿invitaste a Jesús? ¿Sabes que eso es muy importante?
Porque Jesús es más sabio que yo, es más inteligente que yo, tiene más sabiduría que yo. Es cierto que cada uno de nosotros. Entonces, Jesús no puede equivocarse. Entonces, cuando yo invito a Jesús a mi vida, todo lo que yo voy a hacer tiene que ir en común acuerdo con Jesús. Pero muchas de las veces nos equivocamos. ¿Y cómo duele cuando nos equivocamos? Porque decidimos tomar nuestra propia decisión. El problema en esta boda es que les faltó el vino. Y al faltarle el vino, ya había problemas en esa relación, en ese matrimonio. Pero ahí estaba María. Y María, algo que me llena, que me llena la atención es de que María, como ella era una invitada, y probablemente que algunos comentadores dicen que era familia, estaba preocupada. ¿Y cuántos de tus amigos no están preocupados cuando no te va bien, verdad? Cuando no está todo bien. Entonces podemos mirar que María lo primero que ve, que está cerca, que se le ocurre y sabe que es la solución, es Jesús. Llamar a Jesús, ir a Jesús. Y Jesús le dice, no es tiempo. Y qué maravilloso y qué mejor inicio es que empezar su ministerio haciendo una obra extraordinaria en un hogar, en un matrimonio. Podemos darnos cuenta cómo a Jesús le interesaba y le preocupaba la relación de el matrimonio. También podemos ver que era algo importante que el vino faltase, algo frustrante, era un problema realmente, y Jesús fue la solución. Algo tan sencillo, podemos mirarlo tan sencillo, que Jesús no hizo el milagro, tocando el agua, tocando las tinajas, llevando a los hombres o a las personas a un lugar y orar con ellos para hacer el milagro, sino solamente con hablar. ¿Por qué hizo este primer milagro con hablar? Porque también ese milagro que nosotros vemos hoy en día, al hablar, Él creó los cielos y la tierra. Al hablar, Él creó los árboles. Él creó todo lo que nosotros tenemos hoy en esta naturaleza. Solo que tenemos que tener en cuenta que Él tomó tiempo para hacer la creación del hombre. Dedicó tiempo, cuidado, entusiasmo en la creación del hombre. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que Él tiene cuidado de ti. Nunca te ha abandonado y nunca lo hará. Es interesante. También podemos mirar en este relato de que como todo tiene una conexión. Moisés era el líder de los israelitas y sacó a Israel de Egipto mediante muchas señales y milagros, dice Deuteronomio 6:22 y 26:8. Fue a él a quien Dios utilizó para liberar a Israel de los egipcios. Fue en cierto sentido su salvador. Dios profetizó a través de Moisés, quien vendría un profeta que sería como Moisés. Dios pidió a Israel que lo escuchara. Deuteronomio 18:15. Podemos mirarlo también en Mateo 17:5, Hechos 7:37. Ese profeta era Jesús. Y en San Juan 2, Jesús realizó la primera señal a su vez que se remontaba a la liberación de los hijos de Israel en Egipto. El río Nilo era un recurso clave, una deidad para los egipcios. Una de las plagas iba dirigida al río. Sus aguas se convirtieron en sangre. Y ahora Jesús realizó un milagro similar, pero en lugar de convertirlo el agua en sangre, la convirtió en vino. El agua procedía de 6 tinajas. Podemos mirar lo interesante cómo Jesús no empezó su ministerio haciendo alguna gran obra delante del Sanedrín de Jerusalén. Su poder se manifestó en una reunión familiar celebrada en una pequeña aldea. Entonces, nos damos cuenta que esto tiene una conexión muy íntima, lo hemos dicho, pero
¿Por qué muchas personas no quieren estudiar o no creen en el Antiguo Testamento? Cuando el Antiguo Testamento iba a testificar de Jesús, iba a hablar de Jesús, nos iba a llevar a Jesús. Desafortunadamente, ¿verdad? Podemos mirar todo esto. También, esto iba a ayudar a María. Sí, probablemente que su fe no estaba bien fundamentada en Dios, en Jesús, no creía en Jesús, pero al empezar con este milagro, María podía crecer íntimamente con Dios, ¿verdad? También iba a aumentar la fe de los discípulos. Pero desafortunadamente, siempre hay algo negativo en todo lo bueno, ¿no? Desafortunadamente, los líderes no creyeron. ¿Sabes? A veces nosotros podemos mirar tantas cosas que Dios hace en nuestra vida. Yo sé que Dios ha hecho milagros en tu vida. Yo sé que Dios está interesado en ti, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia, en tu iglesia. Está interesado. El problema es ese yo, mi incredulidad que no me deja ver lo que Dios quiere hacer en mi vida. Cristo no se acercó a los cántaros ni tocó el agua, simplemente los miró y con solo eso se convirtió en el puro jugo de la vid, claro y purificado. Sus discípulos creyeron, dice el versículo 11, ¿verdad? Mientras este milagro, Cristo también dio evidencia de su misericordia y compasión y manifestó que se preocupaba por las necesidades de los que seguían para escuchar sus palabras llenas de conocimiento y sabiduría. Los hombres pueden seguir muchos tipos de luz, pero hay solamente una luz segura para seguir. Y entonces tenemos que hacernos una pregunta. ¿Vas en la dirección correcta? ¿Vas en el camino indicado? ¿Realmente tu espiritualidad está basada en Jesús? Entonces yo tengo que estar preocupado si es que yo voy siguiendo a Jesús o voy siguiendo solamente teorías o estoy viviendo solamente en falsas promesas. También cuando nosotros miramos ahí en San Juan, en San Juan 4, 46 al 54, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea de Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, ¿no creerías? El oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó en la palabra de Jesús y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces se le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. También aquí podemos mirar, para que Dios pueda obrar en mi vida y en tu vida, yo necesito creer. Yo necesito tener fe. Jesús me conoce y Jesús te conoce. Él sabe cuáles son tus debilidades, tu fortaleza. Él sabe cuáles son tus problemas y cuáles son mis problemas, nuestros problemas. Entonces, él conocía al hombre. Sí, este hombre estaba sufriendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque probablemente que había gastado mucho dinero en médicos y no encontraba la solución. Y sabes, este es uno de los problemas más grandes para nosotros hoy en día. Que muchas de las veces cuando yo estoy enfermo, cuando tú estás enfermo, lo primero que yo hago es ir al doctor. Y no es así. Lo primero que tengo que hacer es ir
a Cristo, porque Él es la solución, Él es el que tiene la respuesta. Entonces, Cristo va a hacer un milagro en mi vida, si yo lo creo. Pero entonces, Dios trabaja de muchas maneras, de muchas formas. Entonces Él me puede indicar quién es el médico correcto, a dónde es que yo puedo ir, o que es la persona que me va a dar la medicina. Muchas de las veces nosotros podemos gastar mucho dinero en doctores. Yo conozco muchas personas que han gastado mucho dinero en doctor y no han sido sanados. Porque muchas de las veces estamos buscando en el lugar equivocado. Al principio la respuesta de Jesús a la súplica del noble puede parecer dura. Sin embargo, este funcionario había hecho de la curación de su hijo un criterio para creer en Jesús. Jesús leyó el corazón y identificó la enfermedad espiritual que era más profunda que la dolencia mortal de su hijo. Como un rayo caído del cielo, el hombre reconoció de repente que su pobreza espiritual podía costarle la vida a su hijo. ¿Alguna vez te has dado cuenta que nuestra pobreza espiritual nos puede llevar a la muerte? Que nuestra pobreza espiritual nos separa de Cristo. ¿Sabes? Algo personal. Todos los días le doy gracias a Dios porque me levanto, tengo vida y me gusta leer. Es algo que he tenido siempre, me gusta leer y estudio mi lección, estudio mi Biblia, estudio otros libros, pero muchas de las veces dedico muy poco tiempo a la oración. Y entonces me doy cuenta que cuando dedico muy poco tiempo a la oración estoy en problema. Yo lo he identificado. Entonces, yo siempre me estoy esforzando por querer orar más. Estoy tratando de orar más. Media hora. He llegado a 35, más, poquito más. Pero yo sé que necesito orar más. Y eso es uno de los problemas más grandes. Porque cuando tú no oras, cuando tú no estudias tu Biblia, ya estás en problema. ¿Cierto? Por experiencia yo te lo puedo decir. Entonces, ¿cómo es que yo quiero que mi fe crezca si yo no creo en lo que Jesús puede hacer en mi vida? Entonces, yo necesito creer. Lo maravilloso es que, ¿sabes qué? Jesús le dice, ve, tu hijo vive. Jesús le está diciendo, cuando tú llegues a casa, tu hijo estará sano. Y sabes, este hombre que llegó con una fe muy pequeñita, este hombre que llegó pidiendo señales, este hombre que llegó diciendo, bueno, si él puede hacer un milagro en mi vida, yo voy a creer en él. Tú no necesitas eso. Tú primeramente necesitas creer. ¿Sabes? Mira, te lo voy a decir de esta forma. Muchas de las veces quizás tú has dicho que estás enamorado, ¿verdad? Pero tú conoces el amor. ¿Has visto el amor? No. Te dejas llevar por sentimientos. A veces, sentimientos que no son reales. Entonces, el amor se tiene que sentir, se tiene que vivir, se tiene que creer. Entonces, nuestra fe es de la igual manera. Pero muchas de las veces yo estoy diciendo, yo estoy enamorado y probablemente que no es cierto. Entonces, podemos mirar que cuando este hombre cree, Dios hace ese milagro. Y qué maravillosa. Es una lección que nosotros tenemos que aprender. La importancia de ir a Jesús. Jesús va haciendo una transformación paso a paso. En Capernaum, la noticia del regreso de Cristo a Canadá atrajo la atención de un noble judío que era oficial del rey. Un hijo del oficial se hallaba aquejado de una enfermedad que parecía incurable. Los médicos lo habían desahuciado, pero cuando el padre oyó hablar de Jesús, resolvió pedirle ayuda. ¿Cuándo es que nosotros vamos a Jesús? Podemos leer los 4 evangelios o toda la Biblia si tienes tiempo y te vas a dar cuenta que la mayoría de las personas buscan a Jesús cuando ya no hay solución. ¿Por qué no ir primero a Él? Y sabe qué bueno es Él. Que a pesar que nos equivocamos, que tomamos decisiones erróneas,
Él nos sigue amando y aún está con los brazos abiertos esperándote, a pesar de que yo le fallé, a pesar de que yo no lo puse a Él en primer lugar. Ah, el Salvador puso esta incredulidad en contraste con la sencilla fe de los samaritanos que no habían pedido milagro ni señal. Qué bueno por ellos, ¿no? Aquí está el pueblo llamado de Dios pidiendo señales. Pero los samaritanos, al oír la voz, reconocen que Él es su Salvador. Qué maravilloso fuera de que tú el día de hoy pudieras escuchar la voz de Dios. No solamente eso, sino que creyeras. Ah, qué bueno por este hombre que tuvo que aceptar su error. Él quizás no sabía, no llegaba a entender, probablemente por el dolor, la frustración de no poder hacer nada, de que Jesús podía leer tus pensamientos. Él te conoce de pie a cabeza. Él sabe lo que pasa por tu cabeza y, y Él sabe lo que tú necesitas. Es por eso que tú y yo necesitamos aferrarnos a Él. Yo necesito aferrarme a Él, que Él transforme mi vida. Yo estoy luchando por querer transformar mi carácter, pero no puedo. He fallado y estoy luchando. Me quiero aferrar, así como Jacob se aferró a... Y él le dijo, yo no te voy a dejar hasta que me transforme. Y Él lo transformó. Que ese sea y pueda ser nuestro deseo. También nosotros podemos mirar que ahí en San Juan, capítulo 5, versículo 1 al 9. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Probablemente que tú has escuchado esta historia 20, 30 o 40 veces. Yo me quedé preguntando, ¿qué sentiría Jesús al mirar a todos estos personajes enfermos? Todo tipo de enfermos. Pero lo más interesante es, ¿por qué Él se fijó en este hombre? ¿Cuántos años llevaba enfermo? 38, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿qué posibilidad tenía este hombre de que su salud fuera restaurada? Cero. No había posibilidades. Y él decía, Señor, yo no tengo quien pueda meterme al estanque. Cuando yo llego, ya otro ya hasta viene de regreso. Entonces, este hombre no tenía ninguna posibilidad. Y Jesús lo miró que estaba sufriendo. Jesús miró que él no tenía ninguna posibilidad. Ahora, también hay algo cuando está mucho tiempo enfermo, quizá ya se acostumbró. Y es por eso que muchas de las veces yo me pregunto por qué Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Te imaginas que Jesús se acercara a ti y te preguntara, ¿quieres ser sano? Quizás tiene una enfermedad con la cual estás luchando, estás batallando. Y Él te pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Por qué le preguntó?
Probablemente que yo me he preguntado muchas veces por qué le preguntó, no tiene lógica preguntarle. Pero quizás le preguntó porque este hombre estaba acostumbrado a estar ahí. Estaba acostumbrado a sufrir, estaba acostumbrado al calor, estaba acostumbrado al desprecio, estaba acostumbrado automáticamente a estar ahí por 38 años. Y probablemente le pregunte también porque quizás para este hombre no había posibilidades de sanar. Y ahora, Jesús, lo interesante es que Jesús no le pide al hombre que él crea en él, ¿no? Él solo le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Ahora, le tocaba tomar la decisión a él. Jesús había tomado su decisión de ir a ese lugar. También había tomado la decisión de restaurar la salud del hombre. Ahora a este hombre le tocaba tomar la decisión de levantarse. Su fe tenía que ejercerse. Entonces, este hombre, lo interesante es que este hombre entró en acción y se levanta. Porque él dijo, ¿qué más puede pasar aquí? He llorado, he sufrido, estoy batallando. ¿Qué más me puede suceder? Cuando no hay esperanza, ¿qué más, qué cosa más mala puede pasar si ya estás ahí abandonada a tu suerte? ¿Qué cosa más terrible puede pasar? No hay. Y entonces él se levanta. Y es por eso que muchas veces me he preguntado cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que yo haga en tu vida? ¿Quieres que Jesús restaure tu salud? ¿Quieres que Jesús pueda morar en tu hogar? Entra en acción. Muchas de las veces nosotros estamos como estamos es porque no entramos en acción. Y estoy seguro que Él quiere hacer un milagro en mi vida, quiere transformar mi vida. Pero necesito creer, necesito levantarme. Muchos de nosotros estamos paralíticos espiritualmente porque no entramos en acción. Hay personas que no han llevado un alma a Cristo, hay personas que no han dado un estudio bíblico. Paralíticos espirituales creen que no pueden. ¿Qué hubiese pasado que si este hombre no se levanta? ¿Qué hubiese pasado si este hombre hubiera dicho, ¿y quién es este? ¿Quién puede hacer en mí? Si he estado aquí 38 años y no ha pasado absolutamente nada. Solo lo que he obtenido es desprecio, dolor, ignorancia de mí mismo. Yo no sé ni qué más puede pasar. Y hoy, si tan solo nosotros hoy pudiéramos decirle que Él transformara nuestra vida, yo estoy seguro que Él lo haría. Muchas de las veces hemos tratado, luchamos con nuestros pecados. Y tú y yo no podemos expiar nuestros pecados. Tú y yo no podemos cambiar nuestro corazón. Tú y yo no podemos hacernos santos. Mas Dios promete transformar mi vida. Promete transformar tu vida. Él solamente. Y es por eso que lo único, como dice allá en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solo que yo soy el que tiene que tomar la decisión. Solo que tú eres el que tiene que tomar la decisión. Ahora, es algo interesante que en San Juan 5:14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Cuál era el problema de la parálisis de ese hombre? El pecado. Muchas de las veces no nos damos cuenta de las consecuencias del pecado.
y tenemos que vivir con eso. Por eso, él ve que muchos sufren el resultado de sus hábitos perjudiciales cuando podrían recobrar la salud si hiciesen lo que está a su alcance para el restablecimiento. Es necesario enseñarles que todo hábito que destruye la energía física, mentales, espirituales, es pecado y que la salud se consigue por la obediencia a las leyes que Dios estableció para el bien del género humano. Es que, es que por eso Dios dejó los 10 mandamientos y es cuando nosotros lo obedecemos tenemos una mejor salud, una mejor vida. El problema hoy en día, las personas no quieren descansar y hay muchas enfermedades. También, ah, en San Juan 10, 5 al 16, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: el día de reposo no es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Sabes? Los judíos tenían muchas tradiciones, así al igual que hoy, muchas tradiciones. Y entonces, las curaciones eran permitidas en sábado solo en caso de emergencia. Si era una emergencia, entonces sí podía ir al doctor. Si no, que se muera. Qué triste, ¿no? Ver a este hombre que tenía 38 años enfermo no era una emergencia. ¿Te puedes imaginar eso? Muchas veces tenemos un concepto equivocado de las cosas de Dios. Dios no obra como yo quiero. Y la ley de Dios yo no la puedo guardar como yo quiero. Es como Dios dice. Es como Él manda. Es por eso que ahí en Mateo, tú puedes leer Mateo 5, el 17, 15, 16, 17. Tú puedes leer 15, 16, 17, lo puedes leer. Y dice: yo le he venido a abrogar la ley. Yo he venido a cumplirla. Yo he venido a mostrarle cómo es que se tiene que guardar la ley. No vengo a transgredir la ley. Yo vengo a obedecerla. Pero nosotros podemos mirar también aquí en San Juan 9, del 1 al 16, cuando Jesús restaura la salud de este muchacho que ha sido ciego. Y también podemos mirar que en Marcos 3, 22, 23 decían los escribas y los fariseos: este es por el poder de Satanás. También en Mateo 12, 9 al 14, Jesús le dijo cuando él estaba en la sinagoga y estaba el hombre de la mano seca. Eso para ellos no era prioridad, pero Jesús le dije: ¿qué es más importante? ¿Restaurar la mano de este hombre? Oh, te voy a poner un ejemplo. Él les dice: si tu oveja cae en un agujero, en un pozo, ¿tú qué haces? ¿La dejas ahí que muera? ¿O vas y la sacas? ¿Qué haces? Yo sé que tú vas y la sacas. No importa que sea sábado. No importa que ensucies tu ropa, tú vas y la sacas. Y ahora le dice: ¿quién vale más? ¿Tu oveja o este hombre? Difícil de creer. Pero para ellos valía más la oveja que el ser humano. Y sabes, qué irónico, ¿no? Que para muchos de nosotros valen más las cosas materiales que nuestra salvación. Desafortunadamente. Pero se nos olvida que cuando yo muera no me llevo nada. Pero se me olvida que el mucho trabajar, el mucho estar ocupado en las cosas materiales también tiene consecuencias. Y de nada me va a servir que yo pueda ganar tanto dinero hoy, si al rato lo voy a gastar tan fácilmente ir al doctor. Tú vas al doctor aquí, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 dólares. Y es lo que tú ganas en un año, lo gastas en un día, 2 días. ¿Te imaginas? Lo irónico es eso. El tiempo de Cristo, el sábado, había quedado tan pervertido
que su observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas, arbitrarios, más bien que el carácter de Dios. Cristo puso a un lado las falsas enseñanzas con que había calumniado a Dios de que aseveraban conocerle. Ahora, yo no puedo decir que amo a Dios si no le obedezco. Yo no puedo decir que amo a Dios si estoy haciendo lo contrario que hace. Es por eso que el Espíritu Santo es el que te guía a la verdad. Es por eso que el Espíritu Santo es el que abre tu corazón, toca tu corazón para que la palabra pueda penetrar. Entonces, mi carácter tiene que ser transformado, mi vida tiene que ser transformada. Pero yo necesito creer. En San Juan 5, 16, 17 y 18. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacían estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¡Qué maravilloso! ¿Sabes? Él dejó todo por venirnos a buscar y darnos la enseñanza, por salvarnos. Y el hombre no creyó. Y hoy hay tanto dolor y sufrimiento y hay incredulidad. En San Juan 5, 40 al 47. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús le dijo: es que yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y no quieren venir a mí. Ahora yo te pregunto, ¿qué evidencia, qué más evidencia quieres? Jerusalén y toda Judea habían escuchado la predicación de Juan el Bautista. Y tanto la diputación del Sanedrín como la muchedumbre habían oído el testimonio acerca de Jesús en Judea. Cristo había reclutado a sus primeros discípulos, allí había transcurrido gran parte de los comienzos del ministerio, la manifestación de la divinidad en la purificación del templo, sus milagros de sanidad, las lecciones de la divina verdad que procedían de sus labios. Todo proclamaba lo que después de la curación del paralítico Betesda habían declarado ante el Sanedrín, su filiación con el Eterno. Esto les estaba llevando y diciendo que él realmente era el Hijo de Dios. Entonces, en San Juan 5, 19 dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que hace el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ahora, yo necesito creer. Y es por eso que al pasar tiempo en la oración, yo tengo que pedirle a Dios que me muestre el camino, que me muestre la verdad. Pero el problema es de que no queremos orar. Y entonces, ¿cómo es que yo puedo conocer la verdad? A menudo nuestros corazones arderán dentro de nosotros mientras Él se acerque para ponerse en comunión con nosotros, como lo hizo con Enoc. Hoy, sí, hoy, Dios quiere mostrarte. Dios quiere llevarte por el buen camino. ¿Sabes por qué? Porque te ama. Él dio la vida por ti. Y podemos mirar en esa lección que Él nos da evidencia de todo lo que Él está haciendo. Él lo hizo, lo hace y lo seguirá haciendo porque nos ama. Ahora, te toca tomar la decisión. Tú quieres que Él entre a tu vida. Él dijo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él no va a obligar a que tú le creas. ¿Sabes? Desafortunadamente, cuando Dios te llamó para salvación. Desafortunadamente hoy también hay líderes, o entre paréntesis llamados líderes, que están conduciendo al rebaño a la puerta equivocada. Es por eso que Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él es el camino. Sigue el camino. Él no te va a obligar. Él te deja que tú tomes la decisión. Ahora yo te pregunto, ¿qué decisión vas a tomar? De todo corazón yo deseo que tomes la mejor. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que Dios te ayude para que un día, cuando Él venga, tú puedas ir con Él. Ese es mi deseo y que ese sea nuestro deseo. Oramos. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estudiar esta lección.
Gracias por su amor y su misericordia. Yo sé que usted quiere transformar mi vida y la vida de mi familia y de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Muchas de las veces el Señor no quiere morir. Muchas de las veces nos preocupamos tanto por las cosas materiales que nos separan de usted. Muchas de las veces no pasamos tiempo en oración ni estudiamos las Escrituras. Pero tu palabra dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ya tenéis la vida eterna. Ahí está la vida eterna. Y a veces queremos buscarla en el lugar equivocado. Por favor, ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mi hermano amigo, nos vemos la próxima semana con nuestra lección Señales de la Divinidad. Que Dios te bendiga.